Buenos días. Bueno, ahora vamos a proceder a la explicación del sistema de control que se ha hecho en este centro. Se ha desarrollado un sistema de control a través de una pasarela TCP/IP para poder manejar el sistema a través de un ordenador que está puesto en la recepción, donde se va a controlar toda la climatización, se va a organizar las aulas de tal forma que cuando vayan a venir los alumnos se preparan las aulas y se va a poder visualizar y controlar todos los elementos del centro: iluminación, climatización, persianas, estores, alarmas térmicas y demás. También se han instalado en las paredes de una pared de cada estancia una pantalla táctil donde se pueden manejar los elementos individuales de cada estancia. Bien, la primera pantalla que vamos a ver es una pantalla de inicio donde vamos a ver la temperatura exterior a través de un sensor que tenemos fuera. También vamos a ver los luz que hay fuera en el exterior, ¿vale? Y bueno, una información de noticias y demás. Si nosotros vamos a una pantalla de control general, nos va a pedir un código de acceso para poder controlar elementos, diríamos que principales de la estancia, ¿vale? Por ejemplo, bien, aquí podemos, en esta pantalla principal, nosotros podemos manejar las puertas, manejar el clima, hacer las escenas de salir, entrar, es decir, podemos manejar elementos generales. Es decir, si yo hiciese la escena de salir, automáticamente se apagarían todas las luces de la casa. No lo vamos a ver porque hay gente repartida por el edificio y no queremos molestarles. Bajaríamos todas las persianas, pondríamos la alarma y cortaríamos el clima. Es decir, con una sola orden que se hace cuando sale la última persona que sale de la estancia, o sea, del centro, va a hacer todos sus elementos: apagar luces, bajar persianas, apagar toda la climatización y conectar la alarma. Bien, cuando hacemos la cena de entrar por las mañanas, lo que hace el edificio es subir todos los estores y todas las persianas, ¿vale? La alarma la desconecta a través de su clave. Bien. El clima, podemos ver y editar el clima, es decir, yo puedo mandar la temperatura de consigna general a todo el edificio, puedo cambiar los modos, frío, calor, o sea, modo de ventilación, puedo manejar el clima con órdenes generales, ¿vale? Bien, nos vamos a ir de aquí y nos vamos a ir a otra pantalla que es la recepción. En la recepción, que es donde está la persona que controla todo el edificio, podemos estar visualizando los elementos de la recepción, las luces del techo de la recepción, en qué estado están en estos momentos. Estamos viendo por este botón que es una orden que damos general a todo el sistema para que sea todo automático o sea todo manual. De esta forma hay veces que lo ponen en manual porque quieren manejar los elementos individualmente entre las pantallas táctiles que hay en las aulas. Aquí mismo también podemos controlar el clima de la recepción. Estamos viendo que estamos a 25 grados, la temperatura de consigna, la temperatura de retorno, estamos en frío. Podemos también manejar la iluminación de la sala por porcentaje. Podemos encender las luces a un 25%, a un 15%. Podemos controlar la iluminación, porque todo el sistema de iluminación que tenemos en el centro está hecho con el protocolo DALI, con lo cual todo es regulable, se puede regular, ¿vale? Bien, vamos a pasar a una pantalla que son las aulas, en donde vemos que tenemos 4 aulas: aula 1, 2, 3 y 4. La aula 2, que es donde estamos en estos momentos, estamos visualizando que todas las luces del techo están encendidas, ¿vale? Si yo puedo apagar de aquí las luces, puedo apagar esta luz, ¿vale? Puedo apagar esta. Tenemos también aquí estos botones que son para manejar los portones que dividen las aulas. Es decir, si yo quisiera subir, por ejemplo, un portón, vamos a subir aquel de allí, ¿vale? Que es este. Si yo le subo, le estoy mandando subir. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, quiero crear 2 aulas conjuntas. Entonces, ese portón sube y unifico el aula 1 y el aula 2. Bien, ese aula ahora mismo, como tiene aportación de luz exterior, si yo entro en la estancia, el sensor de luz no me va a encender las luces. ¿Por qué no me enciende las luces? Porque hay aportación suficiente desde el exterior para tener suficiente luz en las mesas de trabajo. Si yo en este momento bajase las persianas y la iluminación exterior no entra, automáticamente el sensor me va a encender las luces y las mantendrá reguladas dependiendo de la luz que entre. Vamos a bajar las persianas desde aquí. Bien, hemos bajado las persianas desde la pantalla táctil y veremos que cuando no entre luz
del exterior, ¿vale? Las luces, en cuanto ha entrado menos luz, va a detectar el sensor y me ha encendido las luces. Y ya se mantendrán reguladas a nivel de iluminación. Vamos a subir las persianas de esa estancia. Ahora vemos que las luces han encendido. Vemos que las luces de esa aula están encendidas. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es subir de nuevo las persianas, dejar que aporten luz y dentro de un ratito veremos que se han apagado. En 4 o 5 minutos el sensor habrá controlado la iluminación exterior y apagará las luces. Vamos a subirlas. Vamos a subir desde la propia pantalla, desde aquí subimos las persianas. Tenemos un orden general, ¿vale? De subir todas las persianas. Y vamos a dejar que trabaje el sensor y veremos que en breve, en 3 minutos 4, la iluminación se habrá apagado por sí sola. Cuando yo entre, el sensor me detectará, pero no encenderá las luces, ¿vale? Y sigo explicando aquí otros elementos. Volvemos a la aula 2. Bien, aquí nos pasa lo mismo. Las luces ahora mismo están también encendidas, pero no están en un porcentaje bajo, porque hay luz, está entrando luz de la otra sala. Bien. Podemos controlar la iluminación. Si yo quiero mandar un 80%, mandaré un 80% y encenderán las luces al 80%. Podemos manejar también los botones de aquí. Podemos bloquear la pantalla, podemos poner la luz en automático o manual. Podemos ver el clima también. Vemos el clima también. Vamos a ver el clima. En el cual, si vemos el clima, estamos viendo que tenemos 25 grados, 23 grados en la sala y tenemos 23 grados de consigna. Tenemos el sensor de movimiento lo está detectando y en cuanto detecta el movimiento sale un icono en pantalla que nos indica que hay una persona o varias personas en la estancia, ¿vale? Bien, esta temperatura de consigna la estamos controlando a través del sensor de presencia y a través de las ventanas. Para enseñárselo, vamos a pasar a la pantalla de climatización, donde es una pantalla general en la que visualizamos todo el centro. Estamos viendo una pantalla general, que sería esta, para controlar el clima general, y estamos viendo las individuales de cada estancia. ¿Bien? Estamos viendo también estos símbolos de ventana, son símbolos que nos indican que las ventanas de todas las estancias están cerradas. En cuanto yo abra una, el icono cambiará a rojo. Y la temperatura de consigna de esa estancia cambiará al modo salir. Vamos a hacer el aula 2, que es este. ¿Vale? En este aula estamos ahora mismo a una temperatura de consigna de 23 grados. ¿Bien? Si yo ahora abro una ventana, voy a acercarme, veremos que la temperatura de consigna, automáticamente, en cuanto yo abro la ventana, el símbolo de la ventana cambiará a rojo y la temperatura de consigna ha cambiado a 25 grados. No sé si lo ven bien ustedes desde ahí. Hemos cambiado a 25 grados automáticamente. ¿Bien? ¿Se ve? ¿Bien? Si yo cierro la ventana, automáticamente pasa al estado de la ventana cerrado y la temperatura de consigna donde está la mano pasa a 23 grados. Volvemos a hacerlo, abro ventana, pasamos a 25 grados, cierro ventana, pasamos a 23 grados. De esta forma, si una ventana está abierta, estamos realizando un ahorro energético, puesto que el frío o el calor de la estancia no se escapa al exterior. Esto mismo también lo estamos controlando con el sensor de presencia. En este caso no está actuando porque estamos aquí nosotros y lo mantiene en ese modo. Pero si no hubiese nadie y la ventana estuviese cerrada, el sensor lo pasaría a 25 grados. Bien, aquí podemos manejar el clima general. Si yo apago todas las máquinas, vemos las que están encendidas. Vemos que está encendida este icono nos dice que está encendida, esta que está apagada, esta que está encendida, y las demás están apagadas menos esta de aquí. Si yo quiero encender todas, desde aquí, mando una orden general y me encenderá todas las máquinas del edificio. Vemos que han pasado todos a rojo. Bien, vamos viendo. Se han encendido todas. Si vemos que las temperaturas están a 17, 24, 19, 24, 25 y yo quiero mandar una temperatura consigna general, puedo decir que todas las máquinas se pongan a 23 grados. Entonces mandaré una temperatura en la cual
hemos puesto todas las máquinas a 23 grados. 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Igualmente podemos cambiar el modo de frío a calor, cambiar los modos de ventilación, etc. ¿De acuerdo? Vamos a apagar las máquinas generales y vamos a encender recepción. Vamos a esperar a que se apaguen. Encendemos recepción individualmente, lo dejamos a 23 grados, encendemos el aula 2, ¿vale? Y el despacho 2, que es donde hay gente en estos momentos. Entonces, en esta pantalla estamos controlando. Vale, en esta pantalla estamos controlando la iluminación. ¿Bien? Vamos a bajar las luces para que se pueda ver bien. Vamos a apagar las luces de aquí arriba, ¿vale? Y vuelvo aquí. Bien. Se ha corrido bien. Vale, vamos a pasar a otro elemento, que es el aula 2, de donde ahora mismo vamos a bajar el portón de allí para que no nos entre luz de allí. Bien, vamos a probar esto. Vemos que en el aula 1 las luces ya se han apagado solas, ¿vale? ¿Por qué se han apagado? Porque la luz que entra por las ventanas es suficiente para mantener la iluminación del trabajo. Si yo ahora entro a la estancia, no se van a encender, ¿vale? No se va a encender porque me está detectando que va a entrar la luz. Entonces el sensor, para él hay suficiente luz y no la se enciende. Sin embargo, si yo bajo las persianas de ese aula, vamos a bajarlas, aula 1, y bajo las persianas generales, automáticamente cuando no haya luz me va a detectar y me va a encender la luz. Es decir, cuando haya suficiente luz, yo al moverme por aquí, el sensor me detectará y me encenderá las luces. Ya han encendido las luces. Muy bien. Porque para él no hay suficiente luz. Entonces ya enciende las luces y la va a regular para volver a dejar la iluminación que se ha prefijado en la estancia. Volvemos hacia atrás. Bien, el centro está adecuado son 4 aulas de formación divididas con unos portones que suben y se esconden en el techo para realizar una sola aula. Si nosotros hemos subido el portón del aula 1 y vamos a subir el del 2. Bien, estamos subiendo de atrás. Y vamos a subir el siguiente. Genial. Le podemos parar, bajar, parar, subir. De esta forma hemos creado una sola aula de 4 que eran individuales. Bien. El centro se ha preparado con varios equipos audiovisuales en el cual en cada aula tenemos una pizarra táctil como la que tenemos aquí y podemos dar las clases de forma que podemos entrar en internet y manejar, escribir, señalar, ahora lo vamos a hacer. Se han instalado también unos televisores en el techo que nos sirven como apoyo. Cuando hacemos una aula general, las personas que están al fondo no ven bien a las personas que están aquí. Entonces, tenemos una cámara instalada en el techo que nos permite visualizar a la persona que está haciendo la ponencia dando la clase. Esa imagen la proyectamos en los televisores y podemos visualizar o bien lo que estamos presentando en el ordenador o bien lo que estamos presentando a través de la cámara de la persona que está dando la clase. Ahora lo veremos. Muy bien. Hemos pasado a generar clima, podemos pasar a otras aulas como puede ser personal. Ahí vemos que hay gente ahora mismo en este momento, hay alguna persona allí. Estamos viendo la climatización, estamos viendo también las luces de los baños que están apagadas, solamente está encendida la luz donde está la persona en este momento. ¿Vale? En los despachos, despacho 1 vemos que no hay nadie, las luces están apagadas, las podríamos encender. ¿Vale? Podríamos encender las luces perfectamente. Despacho 2 tiene las luces encendidas.
Despacho 3 están apagados, venga. Bien. Las persianas las podemos manejar de forma individual o agrupadas. Es decir, si yo me voy a las aulas, ¿vale? Pues tenemos aquí agrupaciones que suben todas las persianas de cada aula. Por ejemplo, si yo quiero subir todas las persianas del aula 1 o 2, subiré todas las persianas. En este momento están subiendo todas las persianas del aula 2, que es donde estamos. Si quiero subir las del aula 1, que son las del fondo, pues me iría al aula 1 y subir las persianas. Vamos a bajar estas porque si no, no se ve bien la pizarra. Y el aula 1 hemos vuelto a subir las persianas, con lo cual las luces se apagarán.